La comunicación es un proceso en el que un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal, esperando a que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Les saluda Carolina Arias Núñez y de parte de la Universidad Estatal a Distancia y la Cátedra de Gestión Secretarial de la Oficina, le doy la bienvenida a la asignatura Comunicación Administrativa 1, Módulo 1. Pero, ¿qué elementos intervienen en la comunicación? ¿Cuál es la diferencia entre comunicación y expresión? ¿Y cómo se llama la ciencia que estudia el lenguaje? Exploraremos estas y otras preguntas a continuación. La comunicación y sus elementos. ¿Ha escuchado del emisor y del receptor? Hagamos un repaso en el siguiente video. Ahora tenemos claro cuáles elementos intervienen en el proceso de la comunicación. Sin embargo, en el caso de la expresión intervienen los mismos factores. Comunicación y expresión. Por ejemplo, imagine a un bebé recién nacido llorando. El niño nace llorando. Esta es su primera manifestación sonora. Es la forma en que expresa sus necesidades fisiológicas y sensitivas. La mamá captará la expresión de su bebé por medio del llanto. Sin embargo, le tomará más tiempo interpretar ese mensaje y dar una respuesta acertada. El arte es otro ejemplo de expresión, pues el artista transmite sus sentimientos, ideas, tradiciones, valores, expectativas y conocimientos a través de él. Entonces, la expresión no necesita un lenguaje común, ni siquiera se requiere un receptor. Es solo un paso o medio para llegar a la comunicación, pero no la produce automáticamente. La comunicación, además de expresar un mensaje, lleva implícita la intención del emisor de transmitir algo a otra persona para producir en ella una respuesta o reacción. Para ello, se requiere un lenguaje conocido por ambas partes. Y bueno, la comunicación no es algo exclusivamente humano, también existe comunicación entre animales de la misma especie. Por ejemplo, los delfines se comunican a través de sonidos. Un camaleón cambia de color para expresar sus emociones y mandar señales visuales a camaleones cercanos. Las abejas hacen una especie de danza en forma de 8 para transmitir a sus pares la dirección y distancia de la fuente de polen. Sin embargo, el ser humano es el único que tiene un lenguaje oral, aunque también hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos por otros medios. Veamos un interesante ejemplo de comunicación humana a través de los silbidos.
Niya, Nihme, Nahma, Niño. El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas la persona tiene que usar otro chiflido, es como decir, es muy espontáneo para nosotros. Inclusive ahorita puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera, sin verme me puede contestar. ¿Y dónde aprendiste a hablar así? Me enseñaron y de los pájaros. Representa para mí el entender la relación con la naturaleza, el entender la convivencia mutua entre nosotros, los principios y los valores comunitarios que me han inculcado a través de la lengua mazateca. El sistema educativo nos mete en una dinámica de desplazar nuestra lengua, sobre todo en donde existen niños monolingües en mazateco, pues se da el proceso de castellanización. Mucha gente se veía discriminada porque también se les relacionaba mucho con el término indio. Siento que con la fuerza, que con el pensar de nuestros viejos nos están dando ese impulso de volver a renacer, de decir no dejen que se pierda la lengua, no dejen que se pierdan los conocimientos. El mazateco. ¿Qué le pareció la historia del mazateco silbado? Interesante, ¿verdad? Como vio en el video, uno de los encargados de estudiar, recuperar y transmitir esta lengua en México es el lingüista Eloy García. ¿Pero qué significa ser lingüista? La lingüística. La lingüística es la disciplina que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Así, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de las familias de lenguas, las cuales identifica y clasifica, y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Ferdinand de Saussure es considerado el padre de la lingüística moderna. Sus conferencias fueron reconstruidas a partir de los cuadernos de sus discípulos y publicadas en 1916 bajo el nombre de Curso de Lingüística General. Conozca más de Saussure y su teoría lingüística a continuación. Hola, soy Mari Fernández de la sección de Lingüística de la PUC y les voy a contar 10 cosas que deben saber acerca de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, conocido como el padre de la lingüística moderna, nació en Ginebra en 1857. Desde joven se mostró su interés por las lenguas. Sabía francés, alemán e inglés, además de latín, griego y sánscrito, antes de ingresar a la Universidad de Leipzig, Alemania. 2. Aunque se le recuerda especialmente por haber abierto una nueva perspectiva en el estudio de las lenguas, Saussure había empezado ya con sus logros dentro del marco de la lingüística histórica comparada. Como muestra, tenemos el libro que publicó a los 21 años sobre el sistema vocálico primitivo de las lenguas indoeuropeas y su tesis doctoral sobre el uso del genitivo en el sánscrito. 3. Una vez que fue doctor, enseñó 11 años en París, en la Escuela Práctica de Altos Estudios. También por esa época recibió el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor. Sin embargo, lo que hizo célebre a Saussure es su curso de Lingüística General,
que dictó 3 veces una vez que estuvo de regreso en la Universidad de Ginebra en 1891, donde además dio clases de indoeuropeo y sánscrito por el resto de su vida. 4. Entre los muchos aportes que hizo Saussure en el curso de Lingüística General, tenemos la oposición lengua-habla. Saussure propone a la lengua como el objeto de estudio de la lingüística. La lengua es un sistema de signos que se encuentra no en la mente de un solo individuo, sino en la suma de todos, una especie de promedio de lo que todos sabemos. En ese sentido, la lengua es social y homogénea. El habla, en cambio, es un objeto individual y heterogéneo, lo que no la hace un buen objeto de estudio. Sin embargo, lengua y habla se relacionan entre sí. La lengua hace posible que el habla se comprenda, y el habla es la que empuja a la lengua a evolucionar y a establecerse. 5. Saussure entendió al signo lingüístico como la asociación de una imagen acústica, a la que llamó significante, y un concepto, al que llamó significado. Por ejemplo, la palabra árbol es un signo lingüístico, porque en ella están reunidos un significante, la secuencia de sonidos árbol, y un significado, el concepto de planta con tronco y ramas. La relación entre significante y significado es arbitraria, es decir, no existe entre ellos ningún lazo natural. Sin embargo, los hablantes nos entendemos porque dichas relaciones se basan en convenciones sociales. 6. Otra de las nociones importantes en Saussure es la oposición diacronía-sincronía. Mientras la lingüística sincrónica estudia la lengua en sí misma, como el sistema de signos en un conjunto de hablantes abstraídos del tiempo, la lingüística diacrónica estudia más bien la evolución de las lenguas o de estados de lenguas en el tiempo. 7. Todas estas nociones aparecieron póstumamente en 1916 en el libro homónimo del curso que dictó Saussure, el curso de Lingüística General. Sin embargo, este libro no fue realmente escrito por Saussure, sino por 2 de sus antiguos estudiantes, Charles Bailly y Albert Sechehaye, que reunieron sus notas de clase con las de otros alumnos, con el afán de reconstruir el pensamiento original de Saussure. 8. La opción editorial de Bailly y Sechehaye tiene una explicación. Cuando Saussure murió, su viuda les entregó los documentos que había dejado, y entre ellos no encontraron nada del curso. Al parecer, Saussure había ido destruyendo sus notas de clase después de haberlas dictado. Más recientemente, en 1996, se descubrió un conjunto de textos en el invernadero de la mansión de la familia Saussure en Ginebra. Estos textos fueron publicados en 2002 bajo el título Escritos sobre Lingüística General. En este libro reconocemos un Saussure menos categórico y más abierto a la reflexión y a la búsqueda de conocimiento acerca del lenguaje. 9. A pesar de que el curso no fue realmente escrito por Saussure, este tuvo una gran influencia en el desarrollo de la lingüística moderna. Influyó en las corrientes estructuralistas europeas y también en Estados Unidos, a través de la figura de Bloomfield, otro lingüista conocido. 10. Saussure murió en 1913 en la ciudad de Boufflers-le-Château, en Suiza. A lo largo de los años ha sido muy admirado por algunos y severamente criticado por otros. Aunque podemos comprender algunas de las críticas que se le han hecho, nadie puede negar su aporte al desarrollo de la lingüística, en tanto inauguró una nueva manera de hacer ciencia sobre el lenguaje. Hasta aquí hemos repasado de manera conjunta algunos aspectos fundamentales del lenguaje y la comunicación. Le invito a no limitarse a la información recibida en esta videotutoría. Indague más e incursione en el interesante mundo de la comunicación. Encuentre más información de la carrera en nuestra página web www.uned.ac.cr/ECSH/. Envíenos un correo electrónico a gestionsecretarial@uned.ac.cr o llámenos al 2527 2490 2527 2334.